Vamos a estudiar en detalle una de las defensas más útiles del grupo de las aperturas semiabiertas, la defensa Caro-Kann. Como variante del grupo de aperturas semiabiertas, la Caro-Kann no responde E5 al movimiento E4 de las blancas. Esta defensa se produce cuando las negras preparan el avance de 5 con C6. De este modo, tras D4, la réplica normal de las blancas, las negras siguen su plan con D5. La Caro-Kann plantea una batalla muy diferente a la siciliana, una apertura muy ambiciosa y arriesgada. En esta defensa, las negras acostumbran a tener una posición restringida pero bastante firme, con pocas debilidades. Fue Anatoly Karpov quien la hizo famosa en los años 80, aplicándola en sus múltiples enfrentamientos contra Garry Kasparov. Pero antes que el ruso, la utilizaron otros grandes ajedrecistas, entre ellos José Raúl Capablanca, Mikhail Botvinnik y Tigran Petrosian. Vamos a explorar a continuación las principales variantes de la Caro-Kann, y lo haremos desde la perspectiva de las blancas. El motivo es que si jugáis con negras, nuestra recomendación es que sigáis utilizando las defensas abiertas. Después de las primeras jugadas naturales, las blancas tienen varias posibilidades. La principal es la defensa del peón amenazado con caballo C3 o caballo D2. Las alternativas serían bloquear el peón enemigo con el avance a E5 o cambiar en D5. La idea principal de la Caro-Kann, como os podéis imaginar, es retomar en D5 con peón, para evitar la salida de la dama. Tras el cambio, lo normal es continuar con C4, que daría lugar al ataque Panov. Uno de los rasgos que distingue la Caro-Kann de otras aperturas semiabiertas, como la defensa francesa, se hace evidente tras el avance E5 de las blancas. A diferencia de la francesa, donde el peón negro está en E6, en la Caro-Kann las negras disponen de la jugada alfil F5 como alternativa. De esta forma, el alfil sale de la cadena de peones y solo después se juega E6. Pero veamos qué ocurre en la línea principal, después de la defensa con caballo C3. Lo normal es que las negras cambien en E4, y una vez hemos capturado con el caballo, se abren tres nuevas líneas de juego. En primer lugar está la variante Capablanca, con alfil F5. En el ajedrez moderno es una de las líneas que tiene más éxito. Cuando las blancas juegan caballo G3 y amenazan el alfil, este se retira, y se inicia el asedio que acaba con el cambio en D3. Esta línea principal se alarga a menudo hasta la jugada 20. Habitualmente el blanco acaba enrocando largo, y las negras tienen que elegir si enrocar largo o corto. Si las negras enrocan corto, se produce una lucha de enroques en flancos opuestos, que acaba siendo muy agresiva. El blanco intenta romper en G4 o G5, y las negras en C5. Y si el negro enroca largo, se produce un enfrentamiento más equilibrado, donde las blancas tienen buenos finales y ventaja de espacio en el flanco de rey, pero las negras están bien posicionadas y presentan una defensa sólida. Vistas las variantes principales de la defensa Caro-Kann, os voy a recomendar una línea de juego sencilla y efectiva para que la pongáis en práctica. De este modo, llevaréis la partida hacia un juego abierto que os ayudará a desarrollaros como jugadores. Una de las mejores formas de abrir el juego es cambiar peones. Después del cambio, no os aconsejo C4, es decir, el ataque Panov, porque es demasiado complejo. Mejor que juguéis alfil D3, un movimiento mucho más tranquilo que no pretende sacar ventaja de apertura, sino desarrollar de un modo armónico.
Seguimos con C3 para defender el peón de D4 del caballo negro de C6 y también evitar que las negras amenacen nuestro alfil. Después del caballo F6 de las negras, deberíamos tener cuidado. Si seguimos desarrollando con caballo F3, las negras responden al alfil G4, clavan nuestra pieza y siguen desarrollando con mucha facilidad. En cambio, podemos jugar primero alfil F4 y demorar caballo F3, para jugar primero caballo D2 y hacer más difícil la salida del alfil a G4. Seguro que si jugáis esta variante en un torneo de aficionados, vuestro rival va a empezar a estar incómodo. Las negras no tienen una buena casilla de desarrollo para su alfil, así que lo único que pueden hacer es mover alfil G4 y amenazar la dama. Si por su parte las negras cierran la salida de su alfil con E6, podemos jugar con bastante más facilidad. Ahora sí, podemos mover caballo F3 y enrocar corto en la siguiente jugada. Continuamos con caballo B D2 para desarrollar todas nuestras piezas y procedemos a llevar la torre hasta la columna E. Es con caballo E5 cuando vemos ya configurado nuestro plan. Sacar todas las piezas, poner la torre en la columna semiabierta y preparar el ataque sobre H7 con la dama y el alfil de D3. También podríamos atacar con la torre D1 por la tercera línea, en lugar de hacerlo con la dama. Sin embargo, las negras también pueden jugar G6. En ese caso, seguimos con nuestro plan. Sacamos todas las piezas y enrocamos. Pero la jugada principal de las negras es alfil G4. Nuestra mejor respuesta a esa amenaza es dama B3, atacando el peón de B7. Lo más lógico es que nuestro rival defienda con dama D7. Entonces podemos seguir el desarrollo con caballo D2 y en la siguiente jugada mover caballo F3. Ahora si el rival juega alfil E7, podemos atacar con caballo E5. Y tras el cambio de caballos, con alfil B5, estaríamos ya ganando la dama enemiga. Para evitar esta situación tan peligrosa, es habitual que las negras cambien alfil por caballo en F3 y luego jueguen alfil D6 ofreciendo más cambios. Pero fijaos en que aún así, después de los cambios, seguimos con nuestro plan de enrocar y jugar torre A, E1. De este modo seguimos jugando en la columna semiabierta y amenazando el punto E5. Si el rival juega torre B8, respondemos con caballo E5. Si lo evita con caballo D7, podemos contestar con torre E3 y doblar la amenaza en la siguiente jugada con torre F, E1. En cualquier caso, con esta variante recomendada podemos jugar sin tener que conocer de memoria todas las posibilidades. Como veis, acabamos siempre en posiciones bastante favorables. Para que comprobéis la efectividad de la variante que acabamos de estudiar, vamos a ver una partida entre dos gigantes del ajedrez, Bobby Fischer y Tigran Petrosian. El encuentro tuvo lugar en Belgrado en el año 1970, durante un match que enfrentó a la Unión Soviética contra el resto del mundo. Petrosian utilizó la defensa Caro-Kann contra la apertura abierta de Fischer. Este optó por la variante del cambio y ganó con claridad. Las primeras jugadas se desarrollaron como acabamos de ver en el anterior apartado.
En su séptimo turno, Petrosian jugó caballo A5, amenazando la dama blanca. Fischer respondió dando jaque con dama A4, de manera que obligó a Petrosian a descolocar sus piezas con alfil D7. A continuación, el americano siguió con dama C2. El soviético acabó de cerrar la cadena de peones con E6. Y Fischer siguió desarrollando de acuerdo con lo que hemos aprendido. Cabe destacar el movimiento A4 de Fischer, que evitaba la jugada alfil B5 de su rival. Tras algunas jugadas, después de mover caballo C6, Petrosian amenazaba con caballo B4. Fischer lo vio y retrasó su dama a B1 para conservar la diagonal. Con caballo H5, Petrosian buscaba desesperadamente el cambio de alguna pieza, pero Fischer escapaba constantemente. Por fin, después de caballo E5, Fischer se instaló en la casilla crítica y Petrosian no dio una gran respuesta tratando de expulsarlo con alfil D6. Enrocaron las blancas y el soviético tuvo miedo del ataque que le podía venir por H7 y jugó rey F8 en lugar de imitar a su contrincante. Finalmente, con F4, Fischer tenía dispuestos todos sus efectivos para lograr una excelente pieza en E5 y acabó de ganar la partida en 20 jugadas más.